¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos nuestros. Ya estoy aquí cómodamente instalado aquí en la Biblioteca León Trotsky de mi querido amigo Mario Hernández Sandoval para desarrollar con ustedes un análisis en cuanto a los nuevos partidos políticos que el INE a nivel nacional ha dado ya la constancia de constitución en nuevos partidos políticos. No me explico, Mario, y adelante del programa me ayudas para explicarme. Siempre nos estamos quejando de los partidos políticos, que la mayoría están constituidos como verdaderas cofradías de delincuentes, de cómplices, de vividores que no se cansan de chupar el venero de el erario público, y todavía hay ciudadanos que se prestan para seguir creando partidos. Es una antítesis desde mi forma de ver que haya ciudadanos que ya no quieran partidos políticos, pero de una u otra manera son convencidos para participar en la constitución de los mismos. Hoy, para llevarles a cabo los comentarios vertidos de manera personal, me acompaña, como es una costumbre, panóptico de las 12 del día los viernes, mi querido amigo Mario Hernández Sandoval, quien cuenta con una experiencia y una trayectoria de muchísimos años, más de 40 años ejerciendo un periodismo con ética, con moral, con certeza, con honestidad, con responsabilidad y sobre todo tratando de sembrar en ustedes la duda razonable. Hemos platicado con Mario que nos gusta platicar y conocer a la gente que piensa, no a la que piensa igual que nosotros o que marcha en la misma dirección de nosotros, sino a la que piensa, analiza, razona, sintetiza y se expresa con su verdad, con su objetividad, con sus intenciones. De todos aprendemos en esta vida y nosotros queremos aprender junto con ustedes y aprender de ustedes. Mario, muchísimas gracias por acompañarme en la conducción de este programa, en donde vamos a centrar nuestro análisis en la constitución de este partido. Somos México, y quienes lo integran y quienes lo encabezan. Bueno, César, pues es un privilegio para Panóptico que estés aquí. Tú que además has estado como representante en instancias electorales, y por si usted no lo sabe, César es licenciado en Ética y Civismo y con muchos años en la lucha magisterial sindical. Muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí. Y bien, efectivamente, como bien dices, México somos un país donde nos tropezamos 1000 veces con la misma piedra y todavía terminamos agarrando la piedra y poniéndola en un nicho como si fuera una deidad. Tenemos 2 videos, César. El primero es de Carmen Aristegui, en donde nos habla de los partidos que obtuvieron su registro y de los que no, y los motivos por los que fueron rechazados para obtener su registro ante el INE. ¿Te parece si empezamos con el primero? Sí, para ir orientando a nuestros seguidores, a nuestros seguidores en la web. Ahí va. Aprobó 2 nuevos partidos políticos, pero rechazó otros 3 por irregularidades. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral negó el registro como partidos políticos nacionales a las organizaciones México Tiene Vida, Que Siga la Democracia e Interacción y Empatía para Todos. En el caso de México Tiene Vida, las autoridades detectaron la participación constante de ministros de culto, algo prohibido por la ley. Además, se encontraron irregularidades financieras, como la recepción de 779,000 pesos provenientes de una persona moral legalmente impedida, y egresos irregulares que superan los 3 millones de pesos. La consejera electoral Frida Gómez Puga, respaldada por la consejera Norma Irene de la Cruz, argumentaron que la organización no llevó el proceso con integridad. Al final el registro fue rechazado, con 5 votos a favor y 6 en contra. Por otro lado, Que Siga la Democracia también perdió la posibilidad de convertirse en partido político nacional.
Las razones señaladas por el INE fueron fallas en la fiscalización de recursos e irregularidades en la afiliación de ciudadanos. Además, la consejera Gómez Puga reveló la existencia de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que señala vínculos financieros de sus dirigentes. Tras estos hallazgos, el Consejo General aprobó por unanimidad iniciar investigaciones de oficio y recopilar información ante las autoridades correspondientes. La votación final quedó con 4 votos a favor y 7 en contra. En un tercer caso, Interacción y Empatía para Todos perdió el registro por unanimidad, tras no realizar asambleas estatales o distritales válidas. En contraste, el INE se autorizó el registro de 2 nuevas fuerzas políticas nacionales, Construyendo Sociedades de Paz, conocida como Partido Paz, y Personas Sumando en 2025, llamada Somos México. Pues ahí tienes, César. 2 nuevas organizaciones políticas llamadas, ¿sí?, de manera, ¿cómo te puedo explicar? Llamada de una forma hasta cierto punto engañosa, partidos políticos. No son más que una cofradía de vividores y presuntos delincuentes de cuello blanco. Ahí en Somos México está agrupado lo más rancio de los derechistas de este país, que han estado casi siempre en contra del pueblo de México y son ampliamente conocidos como clasistas y racistas. Y si no, en Somos México está el famoso Lorenzo Córdoba, el que fue presidente del INE y que se atrevió a decirle a un indígena mexicano: ¡oh, gran jefe toro sentado!, haciendo alusión a un jefe indio norteamericano, integrante de una de las etnias que ya poblaban los Estados Unidos de Norteamérica cuando llegaron la raza blanca a despojar a esos indígenas de la tierra que originalmente les pertenecía. Pues haciendo alusión a ese gran jefe Cherokee o jefe Cheyenne de toro sentado, Lorenzo Córdoba se mofó de la raza étnica mexicana original. Entre uno de ellos, y vamos a analizar a varios, pero ¿qué criterios tuvo el INE? Ellos mismos sabrán. Aunque el INE, Mario, hay que entender su objetivo primordial es hacer como que a estos no les damos el registro y a estos sí, porque en la medida en que existan partidos políticos, ellos siguen existiendo y mamando cantidades exorbitantes de erario público que pudiera servir para cuánta y cuánta obra social. Mira, lo que la historia de la constitución de partidos nos enseña son 2 lecciones. Una, la orientación ideológica, que con la elección de varios presidentes de derecha, pues está teniendo un repunte la derecha, cuando antes tenía la UNASUR, donde era a la inversa, había varios presidentes de Sudamérica, todos de avanzada, para no decir de izquierda, gobiernos progresistas. Pues con la llegada de Trump de nuevo al poder, pues hubo una resucitación, un resucitamiento de los partidos de derecha y de gobiernos en Sudamérica y en México vemos partidos de derecha y de tipo fascistas del tiro. Incluso hay un medio de comunicación impreso que se llama La Izquierda Diario. Entonces, por un lado está el objetivo ideológico y por el otro una fuente de obtener dinero sin hacer nada, sin trabajar, sin rendir cuentas claras, y todo ese presupuesto, que es un dineral, todo ese dinero es a costillas del pueblo mexicano. El pueblo sufrido y trabajador, que es el que aporta la mayor cantidad económica
para el sostenimiento de Hubo dos nuevos muchísimas partidos. obras en este país por medio de los impuestos, Mario, es de donde sale las cantidades millonarias para que estos vividores sigan eternamente siendo mantenidos del pueblo de México. Ahorita para iniciar a Somos México le tocan 84 u 89 millones y pico de pesos, Mario. ¿A dónde va a ir a parar ese dinero? Recordemos quién es, quién tristemente es el que encabeza Somos México. Alguien a quien el pueblo o mucha gente del pueblo mexicano conoce como Don Cucaracho. Un eterno vividor desde aquellos partidos iniciales de izquierda y que arribó con su lancha torpedeada en el PRD y fue una de las figuras prominentes del PRD, pero que fueron perdiendo significación y significancia política a nivel nacional hasta desaparecer y quedó fuera y se dedicó nuevamente con un grupo de oportunistas, de gambusinos, porque andan en búsqueda del oro mal habido, a formar un nuevo partido que finalmente ellos quieren hacer realidad siempre el dicho de aquel mal recordado político que dijo: vivir fuera del presupuesto es un error, y ellos quieren seguir colgados a esa ubre presupuestal inagotable, Mario. Una bola de piratas que siempre están en acecho. Y basta con analizar a varios de ellos y nos vamos a ir dando cuenta quiénes son. Tristemente ahí está el familiar del prócer de la democracia mexicana, que fue don Francisco Indalecio Madero, el nieto que estuvo tantos años en el PAN, sí. Y que después de estar en el PAN y haber usufructuado puestos siempre de plurinominal, senador, diputado y X, y saltaba como Tarzán de una liana a la otra, hoy aparece ya abandonado por sus compinches del PAN, aparece en Somos México. Yo me pregunto, Mario, por favor, sácame de esta oscuridad, esta ignorancia y este pendejismo veracruzano que me caracteriza. ¿Qué pensamos los mexicanos cuando apoyamos la creación de partidos que son encabezados por esta ralea de malos ciudadanos, esta ralea de gente que son más conocidos por la voracidad y por la presunción de delitos cuando han tenido poder, que por ser gente proba, gente fuerte moral, gente honesta, gente responsable, gente con un sentido de servicio hacia la comunidad? ¿Qué tenemos en mente los mexicanos? Y ahí me da más tristeza, Mario, todavía, porque por unos pesos muchas veces van a convencer a la gente de clase media baja, clase baja y clase paupérrima. Que por unos cuantos pesos, unos mendrugos, vayan a hacer bulto en esas asambleas distritales que exige el INE llevar a cabo a lo largo y ancho del país para dar fe y legalidad de que cumplieron con esa formalidad de tener X número de ciudadanos por cada asamblea distrital. Recordemos que son 300 distritos federales electorales en el país. Mira, me llevaría unas 3 horas explicártelo, pero voy a tratar de sintetizar. ¿Por qué seguimos votando por nuestros verdugos? Primera, porque no, que es tarea de los partidos hacer, ¿cómo le llaman ellos? Escuelas de cuadros, reuniones de concientización, de lucha de clases, entregar los documentos, estudiar los documentos básicos de cada partido. Todo eso se ha dejado de hacer. Antes se hacía, hoy ya no. Hoy uno puede entrar al partido que sea y en las oficinas antes, en la antesala donde esperabas para hablar con
dirigente, había una mesa de centro donde estaba lleno de documentos en forma de libritos. Ahí estaban. Hoy ya no, hoy hasta los esconden, es más, ya ni los distribuyen. Y eso es con la intención de que los militantes de ese partido y el pueblo en general no conozca los orígenes de los partidos ni sepa qué es un partido político y para qué sirve. Se nos ha olvidado algo muy elemental que desde la secundaria a mí me lo enseñaron, supongo que a ti también, Máximo, que eres maestro de carrera, que un partido, el cualquiera que sea, es una herramienta de lucha. Eso se nos ha olvidado. Hoy los partidos son negocios, son agencias de colocación de sinvergüenzas, son organismos de desprestigio, de calumnias, de traidores. Yo esperaría que no solamente rindieran los partidos cuentas ante la instancia electoral, en este caso el INE, sino que en todos los estados, los comités directivos estatales hicieran una asamblea estatal donde se informara no solamente a los militantes y simpatizantes, sino al pueblo en general, cuánto recibieron de dinero y en qué se aplicó. Y no vemos nada. Hay una opacidad absoluta de qué hacen los partidos con ese dinero. Y hoy hay otra que tiene que ver también, se nos distrae de los asuntos político-partidistas con Mundial de Fútbol, todo tramposo, con eventos circenses. Pues es que esa FIFA es igual o peor de corrupta que la mayoría o casi todos los partidos políticos. ¿Sí? El descrédito hoy a nivel mundial de la FIFA es el descrédito que existe sobre las instituciones electorales en México, Mario. Recordemos cómo nace el INE, primeramente como IFE. Recordarás tú que antiguamente el control absoluto de las situaciones electorales estaba a cargo del gobierno de la República y de los estados con el Consejo General Electoral. A través de la Secretaría de Gobernación. Era la Secretaría de Gobernación la que se encargaba de dictaminar la validez o la nulidad de las elecciones. Obviamente el PRI la tuvo, la ejerció omnipotentemente. Luego, para darle un barniz de que esto se democratizaba, crearon el IFE. ¿Cómo crean el IFE? Bajo propuesta de los partidos políticos para integrar magistrados. Propuesta del PAN, propuesta del PRD, propuesta del PRI, y siempre terminaba en mayoría el número de magistrados, ¿no?, del partido en el poder. Es así como casi siempre obedecía a órdenes dadas y expresas de la autoridad en turno correspondiente. Crean después el INE, ¿no? Hoy, varios integrantes, así como crearon el INE, así crearon la Suprema Corte de Justicia en ese entonces. Zedillo se dio el lujo de borrar a la Suprema Corte y nombrar a los que quiso por sus pantalones, por no decirlo de otra manera. Y así es como hoy vemos en la integración de estos partidos políticos, cómo hay exministros de la Corte, cómo hay, Mario, ex magistrados del INE, que toda la vida batearon hacia la derecha, que todo el tiempo trataron de perjudicar el avance de la izquierda y la decisión democrática voluntaria del pueblo de México. Una verdadera caterva de bandidos y sinvergüenzas, Mario. Claro, nombrados en su momento por las autoridades hegemónicas de este país.
Entonces, todavía le quedan a deber al pueblo de México muchísimos nombramientos que fueran creados hipotéticamente, a lo mejor de manera utópica, me lo pienso, de una manera participativamente abrumadora por la democracia, Mario. Pero mientras sigan siendo nombrados con el influyentismo de los que mandan, siempre va a haber ahí situaciones que muevan a la reacción y a pensar en malos manejos. ¿Cómo es posible, Mario, que todavía hay ahí magistrados en el INE que está comprobado fueron impulsados por Lorenzo Córdoba, y hoy Lorenzo Córdoba está en un partido en donde don Cucaracho, el Álvarez y Casa, otros magistrados como Lorenzo Córdoba, que ya habían estado en el INE, habían amenazado de no darnos el registro, vamos a incendiar este país. Bajo esa premisa de amenaza, sus cómplices de adentro del INE ya habían preparado el camino para darle el reconocimiento a este partido. Que si hubiera una exacta, real, ética y moral auditoría y supervisión de cómo fue creado, creo que a este partido le hubieran dado jonrón con casa llena. Bueno, a esto hay que agregarle que el INE y los institutos estatales electorales, los OPLES, en teoría deben ser organismos imparciales. Y a través, incluso en los últimos años, hemos visto que no son imparciales. Número 2, cuando López Obrador entró al poder o tomó las riendas de la nación, una de las primeras medidas que dijo: nadie va a ganar más que el presidente de la República. Y los primeros que se opusieron, además de la Suprema Corte de Justicia, fueron los del INE, que cobraban 200 y tantos. Los del INE y los del TRIFE. Y los del TRIFE y la Suprema Corte, que ganaban y siguen ganando un dineral, aparte algunas otras canonjías que tienen que no lo sabemos, así como la partida secreta que antes tenían los presidentes de Peña Nieto por atrás. Bueno, también en los organismos electorales hay tantas cosas asquerosas. Yo recuerdo a una entrevista que le hice a un consejero electoral de YECRO, el doctor Santander Botello, donde decía, ahí lo puede usted ver ahí en YouTube, en nuestro canal, ahí está la entrevista donde dice que prácticamente la que era la presidenta en ese entonces del YECRO, los obligó, les compró coches de los más costosos, último modelo, y los obligaba casi a que lo usaran. Y este doctor en geografía dijo: yo no lo voy a usar, dice. Además de eso, dice, hay una nómina donde hay más aviadores que trabajadores reales. Entonces, en este INE hay muchas irregularidades donde todavía nos hace falta, que sea gente bien comprobada, que sea gente honesta, que no pertenezca a ningún partido y que no agarren al INE como una fuente de riqueza personal. Mario, te hago una pregunta estúpida. ¿A las órdenes de quién estuvo Lorenzo Córdoba Vianello y el famoso chino ese Murayama? A la orden del presidente, a la orden de ¿cómo se llama este Jicotenca? Me dijo Claudio X González. Estaba al servicio del presidente, pero también al servicio de los grandes capitalistas, de los grandes empresarios. Me atrevo a afirmar
estuvo siempre a las órdenes de la derecha y la ultraderecha mexicana. Sí, así tal cual. ¿No? Demostró en múltiples ocasiones, Mario, su clasismo, su racismo y su desprecio por las clases necesitadas y los grupos vulnerables de este país. Sí. Y me atrevo a hacer una afirmación, Mario. Mucho de esto que existe es una culpa por la falta de pantalones del pueblo de México. Hay situaciones que no deberían de darse si el pueblo reaccionara y el pueblo hiciera uso de su derecho de manifestación. Mira, aquí en Chetumal tenía 2 o 3 años de haber llegado la actual presidenta hoy del IECRO. 2 o 3 años tenía que había llegado aquí. Ella llegó como vocal, una de las vocales del INE. Yo lo recuerdo perfectamente porque nos las presentaron cuando fui representante de un partido político ahí. Y a los 2 o 3 años vino la elección, el cambio de presidenta del IECRO, y la señora, habiendo venido de Oaxaca sin contar con los 5 años o más de residencia, asume la presidencia del IECRO. ¿Mayra San Román? No. ¿Otra? Rubí Pacheco. Okay. Guardamos silencio, muchos lo sabían. Hay gente que lleva picando piedra en el IECRO hace 20 o 25 años, que conocen el IECRO como la palma de su mano. Mas, sin embargo, por conservar lo que tienen, por cobardes y agachones, ahí la recibieron y se pusieron bajo su poder de la señora. Nosotros como chetumaleños, nosotros como residentes de hace 50 años de este país, hemos permitido que se nos haga y se nos deshaga. Desgraciadamente, hemos tenido que soportar en esta conformación de partidos políticos a gente que en lo que menos piensa es en los grupos vulnerables y en la gente pobre de este país. Para ellos, parodiando las palabras de un estúpido, para ellos sería mejor darles carne envenenada. O como decían en el viejo oeste americano, los racistas gringos, el mejor indio es el indio muerto. Y arrasaban con comunidades enteras de apaches, de sioux, de cheyennes, de pies negros, de xoxóes. Para ellos, la gente humilde, desvalida, huérfana de la comida, huérfana del estudio, huérfana de la salud y de muchas cosas más, para ellos, estúpidamente creen que no deberían ni de existir. Y no se dan cuenta que ellos están encima de la pirámide gracias a que los de abajo son los que la sostenemos. Y mira, qué paradoja, cómo fácilmente se tragan sus posturas. Algunas de personas con buen poder adquisitivo, que ya tienen una edad como para ubicarlos dentro de los adultos mayores, los ves que van a cobrar su pensión en carros del año. Y entonces, si tuvieran mucha convicción ideológica acerca de lo que dicen, por dignidad, por respeto, yo era para que no los viéramos ahí, pero son convenencieros. Por completo. Son falsos. Falta por completo de dignidad, de ética y de moral. Yo conozco gente que odia a Obrador y a la Cuarta T, que los odia, ¿sí? ¿No? Y gente de clase media. Pero como dices tú, puntual están cobrando. Por dignidad renunciaría
Por congruencia con mis ideales, pero no son idealistas, son convenencieros. Sigo con mi odio recóndito en el alma, tirándole a la cuarta T y a todo lo que se parezca a cuarta T. Y total, ese dinero es mío, si es de mis impuestos, si es lo que me toca. Sí, nada más que antes se lo robaban. Antes se lo robaban. Todavía hay ingenuos que en el Facebook te ponen, es que el apoyo a los adultos mayores los creó Fox. Parece que no han escuchado las entrevistas donde el estúpido ese, que Malaya sea la hora en que fue presidente de la República, es que llevar a dar dinero a los adultos mayores es llevar a México a la quiebra financiera. Escuchan que el señor está en contra. ¿Cómo va a crear él un programa al que odia? Digo, ¿hasta dónde necesitamos tener los 2 o 3 dedos de inteligencia al frente de los ojos para analizar? Como hoy algunos partidos que se vienen a presentar como los salvadores de México, cuando en 70 años o en 20 años o en 12 años de ejercicio presidencial jamás vieron por la mejoría de este país. Al contrario, no vendieron a su madre porque no hubo quien se las comprara. Porque no tenía. Yo estoy cierto y sabido de que la cuarta T tiene muchísimos errores y cuestiones para criticarle. Claro que los tiene. En 7, 8 años de ejercicio no se va a lograr de la noche a la mañana corregir un país lleno de mañas, sobre todo que han seguido conservando en la estructura gubernamental a gente cuyos orígenes y genes pertenecieron a otro partido depredador de este país, Mario, y arrastran esas malas mañas ahora que ejercen en la cuarta T. Mira, pongo un ejemplo práctico para que vea usted lo difícil que es y que no exigirle perfección a Morena con tan pocos años en el poder no es justo. Mire, para estudiar una licenciatura en la que usted quiera, lo menos que se estudian son 16 años. 16 años y le dan el título de licenciatura en lo que sea, en la que sea. Bueno, imagínese manejar un partido político nacional y que esté en el poder. La responsabilidad, los miles, millones de afiliados y simpatizantes que tiene, las tareas que tiene que corregir de los regímenes anteriores del PRI y del PAN. Es difícil que corrijan, que enderecen un país, que saquen de raíz la corrupción en 8 años. Mario, tenemos otro video por ahí, ¿no? Sí, cómo no. Y este es más ilustrativo y ahí tú conoces muy bien de qué se trata. El doctor Ángel Valderas. Este nuevo partido de la derecha mexicana, puro delincuente. Mira, se quitaron la máscara 3 exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. José Ramón Cosío, Margarita Ríos Farjat y el señor Javier Lainez Potisek. Estos 3 que hoy están en Somos México, desde su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre hicieron una política de derecha. Nunca fueron neutrales. Y hay otro grupo muy interesante, los árbitros vendidos. Altos funcionarios del INE hoy están en Somos México. Estas y estos ya hacían política a favor del PRIAN desde la posición que tenían. Pero bueno, Jacobo, los reciclados a Guadalupe Acosta Naranjo, Don Cucaracho, Gustavo Madero, la señora corrupta María Amparo Casar. Por lo tanto, como pueden ver, puras fichitas, pura gente experta en corrupción. Pues
Ahí los tiene usted. Mejor explicado. No podría. Es una explicación magistral de un doctor muy connotado y muy reconocido a nivel nacional porque sus opiniones están siempre respaldadas por una investigación que hace Mario. Ahí está doña María Amparo Casar, quien vía tráfico de influencias logró una pensión por unos cuantos meses que trabajó su marido en Pemex y en donde misteriosamente aún existe la duda razonable si se suicidó o lo suicidaron o murió de muerte natural. El caso está que la señora más de 25 años cobró casi 150,000 pesos de pensión, el pago y la manutención de los estudios de los hijos hasta alcanzar sus grados de licenciatura. Una pensión que es asquerosa ante la mínima cantidad que percibe un trabajador del Seguro Social con un sueldo mínimo mensual como pensión, que cobra 6,000-7,000 pesos al mes. Con esta señora que su marido no trabajó ni un año en Pemex. Y ella forma parte de este partido político. Dígame usted, ¿tendrá la solvencia moral, tendrá la fuerza ética esta señora para influir? Pero tenemos un arma, viene el 2027. Así como ya tuvieron su bienvenida, ya tuvieron su oficio de reconocimiento como partido, nosotros como pueblo de México les podemos dar su RIP, les podemos dar a ellos un digno entierro en las próximas elecciones. Hay que recordar que por ley los partidos políticos tienen que militar solos en la primera elección federal, no votando por ellos. Si no queremos partidos políticos, vamos a ejercer esa arma poderosa que se llama voto. Y usted va a ver coaliciones en la boleta. No vote por coaliciones, porque de ahí le toca un porcentaje a cada partido. Vote usted por un solo partido. Busque y un solo partido, X, pero voto por un solo partido. Y así podemos hacer realidad que pierdan el registro varios de esos satélites oportunistas, vividores, gambusinos, piratas, holgazanes, que solo se han dedicado a ver de qué manera se cuelgan de la ubre presupuestal y juegan al elefante y a la telaraña. Un elefante se columpiaba de la tela de una araña. Y como no se rompía, Mario, pues fueron a buscar más elefantes. Vamos a buscar más, vamos a crear más partidos, hay mucho dinero, ¿no? Así es, nos estamos quejando eternamente de los partidos. Es hora de que hagamos uso un poquito de nuestro poder de razonamiento y un dedo al frente de cultura política para entender, no queremos partidos. Yo con mi voto solo voto por uno u otro partido, nada más. Y los demás, Mario, tendrán que irse tristemente a ver cómo idear la manera de seguirse colgando del presupuesto que aportamos todas y todos los mexicanos. En este segundo video que acabamos de ver, se mencionan varios nombres y es suficiente. Los antecedentes que tienen son lo bastante amplios como para hacer un programa por cada uno de ellos. Yo nada más voy a completar el comentario sobre la señora María Amparo Casar. ¿Cómo es que logró que lo que no se pudo demostrar ni que fuera un accidente, ni que fuera un asesinato? ¿Cómo es que logró que se anulara o quedara eliminada la posibilidad de un suicidio? Bueno, en ese entonces, la señora María Amparo Casar tenía nada más y nada menos que el puesto de coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación
en tiempos de la presidencia de Vicente Fox Quesada, que usó la presidencia como si fuera una gerencia, a vender y a vender y a reprimir y a engañar al pueblo y a favorecer a la derecha. Ese puesto tan importante, coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, le valió que obtuviera una millonada de ¿cómo se llama? Por la muerte de su esposo, que nunca se comprobó si se cayó, si se accidentó, pero el otro es más grave. ¿Cuántos niños indígenas o de grupos del sector que vive en extrema pobreza en México, cuántos de ellos quisieran tener una beca como la que recibieron los hijos de Mario Amparo Casar por parte de Pemex para darles suficiente dinero hasta que obtuvieran una licenciatura? Y no crea usted que en una universidad pública, en universidades privadas. Con esto yo lo dejo ahí, César, lo que tú quieras añadir, es tuyo el programa. No, Mario, pues ya era dejar ahí nuestra visión, nuestros comentarios, nuestras frases, para que nuestros amables gente que nos visite en la web, que nos va a ver en este programa cuando compartamos, pues también ellos puedan hacer sus comentarios y puedan hacer su comentario pertinente y nos puedan compartir su verdad. Nada más es para aquellos que nos estamos quejando todo el tiempo de la creación de partidos y partidos y partidos. Señoras y señores, tenemos un arma poderosísima en el 2027. Se llama voto, y los partidos políticos requieren mínimo del 3% de la votación total federal y estatal que se deposite en las urnas. Si no tienen el 3%, estos partidos se van al cementerio de la basura electoral y al olvido. Recordemos, tenemos el voto como arma letal. Usémosla con cabeza, usémosla con inteligencia, usémosla por el bien de México. Basta de tanto y tanto partido, porque muchos de esos partidos no son asociación de ciudadanos con el fin de ejercer derechos políticos y sociales para el beneficio de todos. Son verdaderas patentes, propiedades de cofradías, de elementos. Recordemos, si no, el tristemente célebre, ya extinto casi, Nueva Alianza del Bester Gordillo, que era un partido de la señora Elbester Gordillo, utilizando a la base trabajadora del magisterio, en donde se encumbraron sus hijas, sus nietos, sus yernos, en fin. El panal. Y así partidos como el de Alberto Canalla, el famoso profesor Alberto Canalla, que en lugar de haber promovido en su enseñanza educativa la democracia y la participación social, se convirtió en el cacique del PT. Años y años él y su familia han mamado cantidades enormes y millonarias vía de los diferentes puestos, tanto en su ciudad, en su estado, como a nivel nacional. Bueno, si me permites, me despido con una publicidad. Aquí en Calderitas hay un veterinario muy bueno que tiene su clínica en la calle Coahuila. Él se llama Rodolfo Ordaz Esquivel, es egresado de la UNAM, y su clínica veterinaria está en la calle Coahuila, entre Chiapas y Jalisco, y lo recomiendo porque ha atendido varios de mis gatos
perros. Es un excelente veterinario, el mejor de Calderitas. Por si usted tiene, no digo mascotas, por si usted tiene algún animal de compañía que requiera servicios veterinarios, pues ya le estoy dando aquí una dirección. Aquí la puede usted ver en el banner. Antes se llamaba Cintillo, ahora es banner. Y además de todo eso, usted se va a dar cuenta de la calidad de un veterinario en cuanto vea el manejo que le da a los animales que le llevan. César. Muy bien, Mario, pues muy buenas tardes, buen provecho y gracias por habernos visto, y a todos los amigos que nos van a ver después en la compartida de este programa. Gracias, muy buenas tardes, buen provecho.